amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hebreos capítulo 13. Pero antes de empezar, sabemos que necesitamos de la oración, así que por favor acompáñenme, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de ti, Padre, un día más de vida, un día más de luz, un día más de sol. Un día más, Padre, para poder hacer tu voluntad, para poder servirte, para poder agradarte. Un día más para pedirte perdón. Un día más para enmendar nuestros errores, Padre. Un día más para corregirnos, para mejorar, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, por favor, porque deseamos agradarte, deseamos permanecer firmes siempre a tu lado, haciendo tu voluntad. Guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para que entre en nuestros corazones y podamos llevarla siempre a cabo cada vez que necesitamos hacer o tomar alguna decisión. Líbranos también de todo mal, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ya como es el capítulo final, Pablo hizo como un pequeño resumen de lo que quería decirles a los cristianos hebreos, ¿verdad? Les dice: cultiven el amor fraternal, no dejen de ser hospitalarios, porque por serlo, muchos sin darse cuenta han hospedado a ángeles. Recuerden que Jesús nos dijo: si ustedes llevan agua, es a mí a quien lo están haciendo. Si ustedes llevan alimentos, es a mí a quien lo están dando. Si ustedes cuidan al que necesita, es a mí a quien lo están haciendo. Entonces, cada una de las personas que nosotros ayudamos es como si ayudáramos a Cristo mismo. Y aquí Pablo nos dice: cuando hospedamos también a las personas, muchas veces puede que hayan sido ángeles a quienes estamos hospedando. Entonces, siempre lo importante de siempre ser hospitalarios y de siempre de hacer las cosas como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que es guiados en el amor, sacando siempre lo mejor de nosotros, siendo buenos samaritanos. Entonces, ser fraternales, ¿verdad? Tener un amor fraternal hacia todas las personas del mundo, a ser hospitalarios, honrar el matrimonio también nos dice: honren el matrimonio y mantengan su pureza, ¿verdad? Mantengan su pureza, porque Dios castigará a los inmorales y a los que cometen adulterio. Entonces, hay que permanecer, como dice, respetando el matrimonio, honrando al matrimonio, porque es un regalo de Dios. Dios ha permitido que nos unamos con nuestra pareja y que vivamos, que nos sintamos acompañados, que nos sintamos apoyados. Entonces es un regalo maravilloso que Dios nos da y hay que aprender a valorarlo, ¿verdad? A valorarlo y a cuidarlo. No por cualquier tontería decir: ya me divorcio o me separo. No. Hay que pensar las cosas y pensar primero que el divorcio no es algo que agrade a nuestro Padre. Salvo que haya adulterio, pues es la única forma que nuestro Padre nos dice que podemos divorciarnos. Pero si no, hay que tratar de, a través de la palabra de nuestro Padre, encontrar una conciliación, ¿verdad? Y hacer las cosas en la manera que agradan a nuestro Padre, y de esa manera nos va a hacer también felices a nosotros y obviamente a nuestros hijos, porque siempre cuando hay un divorcio, quienes terminan pagando los platos rotos son los hijos, ¿verdad? A ningún hijo le gusta tener a sus padres separados. Entonces, por ellos, pues uno tiene que elegir bien a su pareja. Por ellos uno tiene que hacer las cosas de acuerdo a como Jesús nos enseña, a como Dios le agrada. Entonces, lo importante que es honrar el matrimonio y mantenerlo en pureza. Eviten también la avaricia, dice, porque sabemos que la avaricia es todo lo contrario a lo que Dios agrada. Y si nos dedicamos a tratar de juntar más dinero y cada vez tener más dinero, entonces es como un tipo de idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eviten la avaricia, conténtense con lo que tengan, porque realmente esa es la felicidad. La felicidad no es en buscar en las cosas que me hacen falta o que todavía necesito, sino la felicidad es en estar contentos y agradecidos con lo que tenemos, aprender a valorar
las cosas que tenemos. Entonces, como dice aquí Pablo, aprendamos a sentirnos contentos con lo que tenemos. Y dice, así que podremos decir sin temor ni duda, el Señor es el que me ayuda y no temo lo que me pueda hacer el hombre. Sabemos que en todas las circunstancias, cuando hacemos las cosas como a nuestro Padre le agrada, pues nuestro Padre siempre nos va a proteger y nos va a cuidar. Siempre va a estar a nuestro lado. Y no tenemos que tener absolutamente miedo de nada, porque lo que sucede, lo que pase, todo tiene un propósito y una razón. Y sabemos que nuestro Padre así lo ha permitido y es por algo. Entonces, sentirnos contentos frente a lo que tengamos que vivir, sabiendo que nuestro Padre está en control absoluto de todas las cosas. Y tampoco temer lo que el ser humano me pueda hacer. Porque primero está mi Padre. Y si Él decide, por ejemplo, si alguien me asalta, viene alguien y me quiere y me va a matar, me va a disparar. Yo no sé si ese será mi fin. Solo sé que mi vida está en las manos de mi Padre. Y es lo que debo decir en ese momento. Padre, mi vida está en tus manos y que se haga tu voluntad. Si en ese momento es momento que ya me tengo que ir, que ya cumplí lo que tenía que hacer, ya hice lo que tenía que hacer, pues será el momento de irme y ese disparo será mortal y moriré. Pero si todavía tengo cosas que hacer, si todavía mi Padre me dice, todavía no es momento, todavía hay cosas que no has terminado, pues entonces ni siquiera me disparará, o el arma no llegará, o solo me lastimará, pero no me matará. Eso no depende de mí ni de ese ladrón, sino de Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Entonces yo no tengo que tener miedo absolutamente de nadie, porque mi vida está en las manos del Padre. Y será y sucederá y me iré y estaré el tiempo que tenga que estar hasta que Dios lo decida, cuando mi Padre lo decida. Por eso es tan importante que siempre pongamos nuestra vida en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener absolutamente nada. Si en las circunstancias suceden que nos quedamos sin casa, pues sabemos que todo tenía un propósito y aprender a valorar de las cosas que tengo que vivir y sacar siempre el lado positivo. Si en algún momento pasa, como les digo, que mi vida está entre la vida o la muerte, será la decisión de mi Padre y lo que Él decida será lo mejor para mí y para mi familia. Entonces siempre tenemos que tener plena certeza y seguridad que nuestra vida está en las manos de nuestro Padre y lo que Él decida siempre será lo mejor para nosotros. Entonces no tenemos que tener absolutamente miedo de nada, ¿verdad? El Señor es el que me ayuda y no temo lo que me pueda hacer el hombre. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre. Jesús jamás ha cambiado, no va a cambiar ni cambiará. Dice aquí Pablo, no se dejen ustedes seducir por ideas nuevas o extrañas. La fortaleza espiritual es un don de Dios que no se obtiene observando tales o cuales reglas sobre la alimentación. Entonces, dos cosas importantes. Uno, que Jesús jamás cambia, que podemos confiar ciegamente y plenamente en Él. Dos, no nos dejemos seducir por ideas extrañas o ideas nuevas que vayan a lastimar nuestra fe, nuestra creencia. Si estuvimos equivocados, como le pasó a Pablo, que estuvo equivocado, pero Jesús le hizo ver la verdad, bendito Dios. Ahora que ya conocemos la verdad, que solo hay un solo Dios a que debemos agradar y que solo dependemos de Jesús para llegar a Él, pues sabemos lo que debemos hacer. No debemos seguir escuchando ideas o cosas que otras personas nos digan porque sabemos que están equivocados y más bien tratar nosotros de ayudar a esas personas, pero no como con nuestras propias palabras, sino qué es lo que dice realmente Dios, qué es lo que Jesús nos enseña en la Biblia, qué es lo que está en la palabra de Dios.
porque recordemos que habrán muchas Biblias en el mundo, hay muchas Biblias, y cada una a veces lo dice de diferente manera, pero la verdad es solo una. La verdad es solo una. Entonces, dice, la Biblia puede, como les decía, puede variar en la forma en que dicen las cosas, pero el sentido original es solamente uno. Entonces, eso no cambia. Entonces, ninguna Biblia, todas las Biblias son exactamente iguales. Y si alguien ha osado cambiar o distorsionar, pues acá al final, cuando terminemos de leer el Apocalipsis, dice que aquella persona que agrega algo, pues se le agregará el castigo. Y se quita algo, se le quitará las cosas buenas. Entonces recibirán castigo aquellas personas que han tratado de modificar, agregar o quitar algo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una, es santa y es viva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es que alguien ha hecho eso, pues hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante tener quizás 2 o 3 Biblias para poder verificar si lo que estamos leyendo es realmente cierto, ¿verdad? Solo por si acaso, por estar seguros. Pero la Biblia es solamente una. Y como digo, la forma en que dicen las cosas puede variar, pero la verdad está ahí. El concepto está ahí. Entonces, luego Pablo también nos dice, según la ley, el sumo sacerdote toma la sangre de los animales inmolados y lo ofrece en el santuario de expiación por el pecado. Luego toma el cuerpo del animal y lo quema a las afueras de la ciudad. Por eso Jesús sufrió y murió fuera de la ciudad, porque ahí lavó con su sangre nuestros pecados. Y se van dando cuenta, amigos, que en cada detalle, Dios en cada cosa es bastante detallista. Las cosas no suceden porque tenían que suceder, sino que todo ya está calculado, todo ya está escrito, todo ya está exactamente como tenía que ser. El tiempo, el momento, el lugar, la circunstancia, todo ya está hecho por nuestro Padre. Y eso es tan maravilloso porque nos ayuda a tener una plena confianza que no hay ningún detalle que se pueda haber escapado de nuestro Padre, que todo ya está perfectamente hecho, que todo ya está perfectamente escrito en la forma que nuestro Padre desea que se hagan las cosas. Entonces, aquí vemos que el hecho de que Jesús haya muerto a las afueras no era casual tampoco, sino de esta manera, en una forma de limpiar y purificarnos, de lavarnos del pecado, ¿verdad? Porque antes, como dicen los sacerdotes, usaban animales, pero ahora Jesús usó a su Hijo, a su único Hijo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Un hombre perfecto, libre de pecados. Entonces Él sí, con su sangre bendita, nos puede limpiar y purificar del pecado. Entonces aquel pecado que estábamos atados nosotros y seguíamos haciendo y que no podíamos librar por nosotros mismos, gracias a Jesús nos libró, nos desató, ¿verdad? Nos libró del pecado y nos limpió, nos purificó ante el Padre. Y ahora que estamos limpios y nuevos, estamos listos para servir a nuestro Padre en la manera que Jesús nos lo enseña, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, el hogar nuestro no está en este mundo perecedero, sino en el cielo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Aquí estamos temporalmente para servir a los demás, para servir a nuestro Padre, para ayudar a que todas las personas tengan la misma posibilidad como nosotros, de abrir su mente, de abrir sus corazones, de conocer la verdad, si es lo que realmente desean. Amar a Dios en la manera que Dios nos lo pide. Entonces debemos sentirnos bendecidos que Dios nos da esta oportunidad, ¿verdad? De poder acercarnos a Él y de poder servirle en la manera que Él realmente desea, de una manera clara, transparente. Recordemos que ser cristiano es una forma de vida, porque nosotros vivimos en la manera como Cristo nos enseña.
Entonces esa es la manera en que debemos vivir, porque Dios nos quiere santos, puros, y por eso gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo es que nos limpian y nos ayudan cada vez que tengamos que hacer algo, ¿verdad? Para poder permanecer limpios. Y como acá dice Pablo, no nos esforcemos en hacer cosas aquí, porque el hogar en que estamos no nos pertenece. Es provisional, estamos como en renta, en alquiler, mientras tanto, porque nuestro verdadero hogar está en el cielo, hogar del cual tenemos que estar preparados y listos para poder ir, hogar que Dios nos está ayudando a prepararnos para estar listos a ir, ¿verdad? Entonces nuestro hogar no está aquí, sino está en el cielo. Con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, hablar a otros de la gloria de su nombre, hablar a otros de la gloria de su nombre. Este es el principal sacrificio de alabanza que a nuestro Padre agrada, ¿verdad? Hablar a los demás sobre lo maravilloso que es nuestro Padre Jehová. Hablar a los demás sobre el enorme sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que nos limpió de nuestro pecado y que nos da una oportunidad más para estar cerca al Padre. Entonces, esta es la mejor manera de ayudar a los demás, y dejándoles a conocer la verdad, llevando la palabra de Dios. Claro, muchos dirán, pero ¿cómo hago? Qué difícil. Sí, a veces uno lo ve bastante difícil, y más ahora en las circunstancias en las que estamos, que ya no podemos acercarnos con tanta facilidad a los demás porque hay una epidemia, ¿verdad? Hay un virus alrededor, la cual no deseamos contagiar a nadie, y no deseamos a otros que se sienta vulnerable por nuestra culpa. Entonces es importante que busquemos otras maneras, quizás a través del internet, quizás a través de una llamada telefónica, quizás a través de una carta, ¿verdad? Siempre hay que buscar la manera de cómo poder hacerlo. O si tenemos la necesidad de salir a la tienda a comprar, pues a la señora de la esquina a la que le compramos las cosas, a la vecina que tenemos al costado que siempre nos la encontramos. Entonces, si uno desea realmente hacerlo, uno puede hacerlo. Sé que quizás al comienzo no va a ser fácil, pero oremos mucho. Oremos para que sea nuestro Padre quien nos guíe, que nos dé la fortaleza. Recuerden que Jehová le dijo a Moisés que él iba a libertar a su pueblo. Y Moisés dijo, yo no puedo, para mí es bastante difícil, yo no lo voy a poder hacer. Pero Jehová le dijo, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y si tienes problemas para hablar y si te hace difícil, pues irás con Aarón y Aarón te ayudará, ¿verdad? Y Aarón era el que hablaba y el que decía. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, nos guíe, Él quizás pondrá a alguien o simplemente nos dará la fortaleza y nos dará la facilidad del habla. Si deseamos servir a nuestro Padre nos va a dar todo lo que necesitamos para hacerlo. Solo está en que nosotros deseemos hacerlo de corazón y que deseamos que otras personas encuentren a Dios en la manera que nosotros lo hicimos también. Entonces, si nosotros deseamos hacerlo, oremos y pidamos a Dios que nos guíe, que nos dé las palabras necesarias, que nos dé las ideas que necesito para poder ayudar a los otros, a enseñarle de la palabra, a poder hablarle de Dios, a poder decirle lo maravilloso que es y todo lo que Él hace por nosotros todos los días, ¿verdad? Entonces, si deseamos realmente hacerlo, si que deseamos servir a Dios, pues oremos para que Él mismo nos guíe y nos ayude con los instrumentos necesarios, con la palabra necesaria, en el momento indicado y en la forma que Él desea que lo hagamos. Simplemente oremos y nuestro Padre nos dará el momento y el lugar oportuno. Recordemos que también el lugar y el momento lo podemos hacer nosotros dependiendo de nuestras circunstancias. Como les decía, cuando vamos a la tienda a comprar o cuando estamos en el trabajo, quizás estamos trabajando
y podemos ahí también ayudar a las personas que están ahí o darles, decirles que me gustaría conversar contigo o me gustaría que un día conversemos por teléfono, llamarte, contarte un poco más acerca de esto, que aprendas un poco más de lo que dice Dios aquí en la palabra o que escuches este mensaje. Entonces es importante, como dice Pablo, que es un sacrificio muy agradable a Dios el hecho de que llevemos a dar a conocer a otros acerca de Él. Con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. ¿Cuál es? Hablar a otros de la gloria de su nombre. Entonces es importante que demos a conocer a los demás, porque hay muchas personas que dicen Dios, pero no saben que Dios tiene un nombre y que su nombre es Jehová. Y que Jesús, el Mesías que vino aquí a la tierra, es su Hijo, que vino a morir por nosotros. Entonces es importante que todos conozcan también esto, ¿verdad? Y que demos a conocer el nombre de Dios también. Luego dice, y no olvidemos hacer el bien y compartir nuestros bienes con los que están en necesidad, porque tales sacrificios agradan a Dios, ¿verdad? Es muy importante demostrar el amor a nuestro prójimo y recordemos que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da es para compartir con los demás, es para poder dar a los demás también. Si cada persona en el mundo compartiera todo lo que tiene, realmente no habría hambre ni habría tanta necesidad en el mundo, porque todos tendrían espacio para vivir y alimento que comer. Pero bueno, nos toca a nosotros hacer nuestra parte, no mirar en lo que hacen o no hacen los demás, sino en qué estoy haciendo yo para demostrarle a mi Padre que quiero servir realmente, qué estoy haciendo yo para demostrar que amo a mi prójimo, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda, como dice Pablo, lo importante que es compartir nuestros bienes con los que están en necesidad, ¿verdad? Porque estas cosas agradan a nuestro Padre. Luego nos dice, obedezcan a sus guías espirituales y sométanse a ellos, porque su trabajo es velar por las almas de ustedes, y a Dios han de dar cuentas de esto. Entonces, esto es algo que muchas veces muchos sacerdotes, muchos pastores enseñan a su rebaño, pero luego lo tergiversan y su rebaño, como sabe que tiene que obedecer, hacen cosas desagradables a los ojos de Dios. Toman estas palabras y abusan de las personas que tratan de hacer lo que Dios nos dice. Entonces, porque acá dice, obedezcan a sus guías espirituales y sométanse a ellos. Pero obviamente en ese tiempo estábamos hablando de guías espirituales que realmente estaban cerca a Dios, que realmente estaban haciendo su voluntad, que eran realmente cristianos desde pequeños, que estaban llenos del Espíritu Santo, como en el caso de Tito, como en el caso de Timoteo, como en el caso de Filemón, como en el caso de Pedro, ¿verdad? De los discípulos, que estaban llenos del Espíritu Santo y uno tenía que obedecerlos. Esto Pablo lo dice para que ellos no se descarrilen y no escuchen lo que dicen otros sacerdotes que estaban tan equivocados, sino que se sometan y escuchen a lo que dice Tito, Filemón, Timoteo, ¿verdad? Que están llenos del Espíritu Santo para que ellos aprendan y no se descarrilen. Como les dije, en la actualidad muchos pastores, muchos sacerdotes abusan de esto y hacen cosas que desagradan a Dios. Entonces, ¿cómo saber realmente si nuestro guía espiritual nos está guiando por el camino correcto? Para empezar, nuestro guía espiritual tiene que ser realmente espiritual, ¿verdad? Tiene que ser alguien, una persona que nosotros veamos que en sus acciones y en su hablar siempre demuestra ser un hombre recto, correcto y espiritual, tal como lo dice la palabra. Y como sabemos, todo tiene sus límites también. Ahora, si vemos que en la persona que es nuestra guía espiritual, que nos está ayudando, no tiene todos estos currículos, que es lo que nos enseñó Pablo que tiene que tener, y tiene muchas fallas,
pues obviamente sabemos que está un poco equivocado. Entonces, ¿qué puedo hacer si no encuentro a alguien que me ayude o me guíe espiritualmente? Pues tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única perfecta y es nuestra única guía espiritual. Si no tenemos a alguien que nos guíe realmente espiritual o que no tenga las cosas que Pablo nos dice, pues tenemos a Jesús, que en sus palabras nos guía y nos enseña. Entonces, la única forma que podemos hacer si no tenemos un guía espiritual humano, pues tenemos la palabra de Dios, que es la mejor guía espiritual en el mundo que pueda haber, porque es perfecta, porque está escrita, ¿verdad? Por personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo, porque está escrita por personas que fueron como lápices que escribían y estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que la palabra de Dios es perfecta y es nuestra verdadera guía. En caso que no tengamos un guía espiritual que realmente sintamos que nos está ayudando, pues tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a fortalecernos, a permanecer siempre fuertes haciendo la voluntad de nuestro Padre, a guiarnos, porque ahí nos dice, en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos. Y también si ustedes necesitan a alguien, si están pasando por momentos difíciles, por dificultades, que a veces no entienden, pues aquí me tienen a mí. Cuando ustedes deseen, pueden escribirme por mensaje de texto, ya sea público o privado, o por la manera que se les sea más conveniente. Pero acá estoy yo también para poder guiarlos, porque estoy acá para poder servirlos y poder ayudarlos. Entonces, tienen la palabra de Dios y me tienen a mí, si es que no tienen algún guía espiritual cercano. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.